Y aquí estamos rindiendo culto a ese sacrificio a través de nuestra dependencia a Él, a su palabra. Y como iglesia nos gozamos, ¿verdad?, de ser dirigidos, conducidos por ese poder que nos ha sido dado, ¿verdad? Ese poder de lo alto que descendió para poder ser testigos, para poder dar testimonio de esa presencia. Recibirán poder, les dijo el Señor cuando ascendía, les decía a sus discípulos, para que sean testigos en donde quiera que les vaya llevando, ¿verdad? Y ahorita estamos en este libro de los Hechos, en donde estaban siendo participantes de esa encomienda, de esa comisión que el Señor les dio, de ir y compartir el mensaje de la Escritura, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Son buenas noticias ante nuestra realidad de que nuestra naturaleza está apartada de Dios y está necesitada de esa reconciliación, ¿verdad? De esa justicia por medio del Cordero, ese Cordero que venció. Y ahí seguimos paso a paso, verso a verso, en llenarnos de esta instrucción de Dios a través de la palabra aquí en el libro de los Hechos. Acompáñame, vamos a seguir adelante en este viaje que estamos. Yo creo que todos estamos en este sentir, ¿verdad?, como iglesia, ¿no?, haciéndonos parte de este propósito, de cómo el Señor, yo te animo, ¿verdad?, a que estos capítulos que estamos viendo en el libro de los Hechos sean parte de nuestro viaje con el Señor, de nuestra encomienda que el Señor nos ha dado de compartir el mensaje, siendo guiados por el Espíritu. Veíamos en este capítulo 13 que esa iglesia establecida por el Espíritu Santo ahí en Antioquía, ¿verdad?, se había movido de Jerusalén. Ahora ese centro de operaciones de la iglesia del Señor estaba ahí en Antioquía, donde había el Señor levantado profetas y maestros para que, ministrando al Señor y ayunando, buscaran cuáles eran las formas, ¿verdad?, y los lugares a donde tenían que ser enviados. Estaban en el caso de Bernabé y de Saulo, enseñando en ese lugar. Estuvieron ahí un año enseñando, ¿verdad?, para que el Señor, y a través de su Espíritu, pues dirija, ¿no?, a la iglesia a esa gran encomienda, a esa gran comisión. Y ahí estaba el Espíritu apartando, en este caso, a Bernabé y Saulo, de los que nos menciona este capítulo, ¿verdad?, que estaban ahí como maestros y como pastores, como profetas y maestros ahí en la iglesia de Antioquía, y los elige, ¿verdad?, los aparta para que vayan a la obra a la que habían sido llamados. Ahí estuvieron la iglesia también, habiendo ayunado y orado, imponiéndoles las manos, los dejaron ir, ¿verdad?, guiados por el Espíritu Santo a este viaje, ¿verdad?, que los estaba llevando, ¿verdad? Dice que fueron enviados por el Espíritu Santo y descendieron a estos lugares que habíamos visto en las semanas pasadas, donde inició este primer viaje, esta primera travesía de la misión de Pablo y Bernabé. Ahí recuerda que fue cuando se empezó a llamarle Pablo, ¿verdad?, aquel Saulo que había sido llamado por el Señor a cambiar completamente su perspectiva y ahora ver cuál era la perspectiva del Evangelio, del nuevo pacto, ¿verdad? Él estaba muy centrado en esas enseñanzas que tenían, ¿verdad?, de su religión, acerca de ese Salvador, acerca de ese Mesías que esperaban, ¿verdad?, como parte de la promesa de Dios al pueblo de Israel. Pero se había encontrado en este camino a Damasco, ¿verdad?, cuando él perseguía realmente lo que debía estar siguiendo, y el Señor se revela a su vida y le permite ver ese gran Dios encarnado, ¿verdad?, que había resucitado, para lo cual él tenía que ser enviado como un mensajero. Y entonces vemos ahora cómo Pablo empieza esa comisión que le había sido dada a través de este viaje. Se embarcaron ahí a la isla de Chipre, llegaron ahí a la ciudad de Salamina con este propósito, anunciar la palabra de Dios ahí en las sinagogas de los judíos. Esa era la estrategia, esa era la dinámica que siempre tenía Pablo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Iba primeramente a los suyos, de quien sentía mucho apego, afecto, ¿verdad?, porque eran los de hermanos en su sangre, los judíos, y quería compartirles el Evangelio, primeramente a ellos. Él nos dice ahí también en la carta a los Romanos que esto ya no era una vergüenza para él, este Evangelio de la gracia, porque veía que ahí estaba el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, dice Romanos 1:16, ¿verdad?, porque es poder de Dios
para esta salvación que verdaderamente necesitaba el pueblo de Dios. Y decía primeramente al judío y también al griego, que después fue enviado y encomendado como el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Que nos dice también la palabra aquí en el libro de los Hechos. Pero él siempre tenía esa esperanza de que la palabra de Dios transforme los corazones, así como fue transformado su corazón religioso, a un nuevo corazón en el entendimiento de la gracia por medio de la revelación de Jesucristo, ¿no? El verdadero propósito del plan de Dios. Y se encaminaba de esa manera, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Iba en la isla, se fue al otro lado de la isla, a la ciudad de Pafos, ¿verdad? Cuando dice que yendo de ahí de donde había llegado, ¿verdad? A la ciudad de Salamina llegó y se fueron hasta Pafos, ¿verdad? Y llegaron ahí y hallaron, dice aquí, a un cierto mago, que era un falso profeta, era judío, ¿verdad? Que estaba ahí junto con el procónsul Sergio Paulo, esos eran los gobernadores que tenía el Imperio Romano ahí en las diferentes regiones. Este era un varón prudente, en el cual el Señor había estado trabajando en su corazón para que pueda escuchar la palabra de Dios. Como diríamos, la maravillosa doctrina del Señor que había estado preparando en el corazón, pero siempre había este impedimento que cuando se comparte la verdad siempre va a salir, en este caso a través de este mago, ¿verdad? De este Elimas, que estaba oponiéndose, ¿verdad? A la verdad que estaba siendo compartida, pese a que él deseaba oír la palabra de Dios, pero estaba siendo resistida por este falso profeta, ¿verdad? Al cual Saulo, también lleno del Espíritu Santo, recuerda que es la obra del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo apartando, el Espíritu Santo enviando, el Espíritu Santo llenando, para que se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir siempre con la guía del Espíritu de Dios. Tenemos un propósito, ¿verdad? En esta vida, siendo llamados por Dios, pero siempre con la dirección de esa unción que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu de Dios, que podamos entender el plan de Dios. En este caso le dio esa llenura para confrontar a esta oposición que venía, ¿verdad?, teniendo el mensaje del Evangelio a través de este mago, ¿verdad?, que tenía, lógicamente, un espíritu de maldad, estaba lleno de todo engaño. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y este hombre estaba lleno de todo engaño y de maldad, como dice el versículo 10. Le decía, ¿verdad? Este es un hijo del diablo y es enemigo de toda justicia, porque todo el que resiste la verdad, pues es hijo de la mentira, ¿verdad? Que resiste la justicia de Dios y estaba siendo confrontado en este caso por esa llenura del Espíritu Santo que estaba Pablo, ¿verdad? Confrontándolo ahí, ¿verdad? Y le hacía esta pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hay un solo camino recto, camino del Señor. Los demás son caminos que trastornan el verdadero camino. Y esa es la exhortación, ¿verdad?, que le estaba dando Pablo para que pues pueda enfocarse en el camino y de la manera como emitió ese juicio, en este caso de la misma forma como él fue confrontado por el Señor directamente y quedó en esa oscuridad, recuerden el camino a Damasco, de la misma manera cayó esta oscuridad y estas tinieblas en este hombre, en este mago, pero fue por un tiempo, dice ahí, que inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, terminaba ese versículo 12, viendo todo ese poder, el poder del Espíritu, el poder de confrontación que tenía Pablo en el Espíritu ante este espíritu de maldad, creyó y se maravilló de la doctrina del Señor. Ahí encontró esa fe en la enseñanza de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor, y vemos cómo el Señor cumplió, en este caso con el procónsul, dándole y otorgándole esa salvación que venía justamente en creer la palabra del Señor, en creer la doctrina del Señor. La semana pasada vimos ahora cómo se continúa este viaje una vez que nos mostró estos eventos, ¿verdad?, estos hechos ahí en la isla de Chipre, y zarpados de ahí fueron a la ciudad de Perge, ahí en Panfilia, ya en el continente, pero se acuerdan que estaba junto con Pablo y Bernabé, Juan Marcos, se apartó de ellos y siguieron ellos hasta Antioquía de Pisidia. Quedaron entonces Pablo y Bernabé y llegaron ahí a la Antioquía de Pisidia, un tramo largo, ¿verdad? Aquí nos dice en un mismo versículo que salieron de Perge y llegaron a
a Antioquía de Pisidia, pero era un trayecto difícil, pero que tenía que ser cumplido para lo que tenía el Señor preparado para ellos. Dicen que tal vez por eso Juan Marcos pues ya no siguió con ellos, vio la dificultad que venía en esta siguiente parte del viaje misionero, y algunas especulaciones hay de por qué, pero se suscitó después un desacuerdo entre Pablo y Bernabé en el siguiente viaje, que lo vimos la semana pasada, pero lo importante es que se tenía que seguir cumpliendo el propósito en este viaje, en esta travesía, ¿verdad? Al llegar ahí a Antioquía, recuerda que salieron de Antioquía, la Antioquía de Siria, había varias Antioquías en ese tiempo en el Imperio Romano, varias ciudades que tenían este nombre, y esta otra Antioquía era en la región ahí de Pisidia, en toda la región de la provincia de Galacia del Imperio Romano, en donde ellos llegaron, ¿no?, a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y como vemos, en su misma dinámica entraron en la sinagoga, dice el versículo 14, un día de reposo y se sentaron, donde se realizaban las enseñanzas del pueblo judío, ¿verdad? Las enseñanzas de la Escritura. Ellos llegaron ahí, ¿no?, porque sabían que era el lugar en donde podían exponer el plan de Dios, pero con la perspectiva ahora del propósito real de ese plan de Dios. Y se sentaron ahí y el Espíritu permitió, ¿verdad?, que ellos puedan exponer este mensaje, porque los que estaban a cargo ahí de la sinagoga, dice los principales de la sinagoga, después de la lectura de la ley, de los profetas, cómo se llevaba a cabo en las sinagogas esta liturgia, este ministerio, llegaban, pues tenían su tiempo de lectura de los libros de la ley, luego se leían los profetas, ¿no?, se recitaba las semanas, la liturgia que hacían, y luego se daba un mensaje a toda la congregación acerca de la palabra de Dios. Y entonces vemos cómo el Señor permitió, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé, seguramente habían escuchado de que eran maestros que estaban enseñando también, y fueron invitados aquí a que den una palabra de exhortación, ¿verdad? Entonces en el versículo 15, ¿verdad?, después de esto, les dijeron a ellos: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo, pues para eso fue enviado, ¿verdad? Entonces dice, estaba viendo que esa puerta se le estaba abriendo, inmediatamente pues aceptó esta invitación, y levantándose, haciendo que todos le escuchen, haciendo señal de silencio con la mano, empezó esta exhortación. Y hemos visto desde la semana pasada esta exhortación de Pablo ahí en Antioquía. Y es bueno porque vemos en el libro de los Hechos, es un libro que nos relata sucesos, nos relata hechos, ¿verdad? Es un libro de narración de todo lo que, cómo la iglesia se fue formando en el Espíritu, pero aquí también vemos también un discurso de doctrina dado por Pablo. Es el único discurso en el libro de los Hechos que se lo toma como cómo predicó Pablo, en este caso en esta sinagoga, y nos trae justamente esa enseñanza de cómo hacía para expresar el mensaje del Evangelio, especialmente con sus, pues los de su carne, los judíos, que conocían el plan de Dios, que conocían toda esa obra de Dios, pero que necesitaban la revelación para entender el plan de Dios. Eran los que eran expertos en la palabra de Dios. Los judíos eran expertos en conocer las cosas de Dios, la historia del pueblo de Dios. Todo lo que es el Antiguo Testamento lo sabían perfectamente bien. Ahora recordaba, ¿no?, también que compartió Pedro en Reynosa, que fuimos a una capacitación allá en Monterrey, en donde uno de los expositores, ¿verdad?, en este taller de predicación expositiva nos decía que cómo el pueblo de Dios, los israelitas, los rabís, los maestros, conocen perfecto el plan de Dios. Él decía que en su tesis, ¿verdad?, para salir del seminario, él había hecho un proyecto de las sinagogas, ¿no?, de cómo se daban las enseñanzas en las sinagogas, y que fue invitado a una de las sinagogas aquí para ver toda esa liturgia. Y dice que él se sentó y empezó a ver cómo se expresaba esa palabra de Dios, cómo se expresaba ese plan de Dios, pero perfectamente marcado. Y decía, lo tienen todo, ¿verdad? Tienen toda la enseñanza, toda la doctrina, todo lo que Dios tenía para su pueblo, pero sale uno y dice, pero les falta un detalle, les faltaba Cristo.
el fin de toda la ley. Les faltaba el entendimiento, que es por revelación, de qué estaba enfocada toda la ley. Es como si tenían toda la ley de Dios, pero no se había revelado el Dios de esa ley. Tenían toda la palabra de Dios, pero no se había revelado Cristo como el propósito de esa ley, de esa instrucción. Y ese es el afán, ¿verdad?, que vemos aquí en este caso de Pablo, queriendo expresar esta exhortación a la que había sido invitado a dar, y decir, aquí está la exhortación, aquí está el propósito de todo lo que hemos entendido y aprendido en nuestra religión, para que pueda ser revelado Cristo, para que pueda entonces tener sentido todo lo que dice la ley. Entonces, vemos aquí en este mensaje, en esta narración, ver la poderosa obra de ese Dios soberano en su pueblo. Eso es obra de Dios. Empieza a decirles, ¿verdad?, y se dirige a ellos como los varones israelitas y los que temen a Dios. En ese tiempo las sinagogas, pues, estaban todos los judíos, los israelitas, que acudían ceremonialmente a la sinagoga cada día de reposo, pero también eran los que entraban a escuchar la palabra de Dios, porque Dios había puesto un temor especial, aunque no eran israelitas y judíos, pero tenían ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Y Pablo vio esa audiencia de los israelitas, pero también de esos temerosos de Dios que necesitaban escuchar este mensaje. Entonces vemos en medio del libro de los Hechos este mensaje de la enseñanza de Dios para que podamos entender el propósito de esa ley de Dios. Lo mismo que había hecho Pedro, ¿verdad? Se dirigió a los judíos y de la misma manera expresó cuál era el propósito de la ley. Lo mismo hizo Esteban en sus discursos, ¿verdad? En sus momentos en donde, pues, Esteban fue por eso martirizado, pero tenía claro este mensaje. Y se acuerdan ahí en el capítulo 7 y después nos dice en el capítulo 8, donde después de dar este discurso, ¿quién estaba ahí escuchando ese discurso? Era Saulo, ¿no? Ese Saulo que seguramente esa palabra dicha por Esteban después le hizo completamente, ¿no? Se le abrió el entendimiento para decir, yo, ¿no?, sostenía la ropa del que iba a ser ejecutado. Él estaba hablando la verdad, pero él estaba cegado con un velo religioso. Y eso era lo que quería él expresar, ¿verdad? Seguramente mucho de esto es, ¿no?, recordando lo que había escuchado en ese discurso de Esteban, de toda esa narración de la historia del pueblo de Israel, ¿no?, que decía al final, y no se trata de que Dios habita en templos hechos de manos de hombres, ¿no?, sino que Él es el verdadero templo de Dios, ¿verdad?, que quiere habitar en los corazones, y por eso fue martirizado y muerto, en este caso, Esteban. Pero aquí vemos eso como que cuando compartes el Evangelio, y de repente parece que no hay ningún efecto, pero con el tiempo, de pronto, aquellos que escucharon el Evangelio y Cristo se les es revelado, todo esto toma sentido, ¿verdad? Toda esta palabra del Evangelio toma sentido. Y aquí vemos cómo empieza a decirles a los judíos, vimos la semana pasada, en ese soberano plan de Dios para su pueblo, cómo Dios había escogido el pueblo. No había sido el pueblo que escogió un Dios, sino que Dios escogió a su pueblo. Ahí todo el pueblo de los patriarcas, ¿verdad? Desde Abraham, Isaac, Jacob, todas las tribus y todo lo que hizo, ¿verdad?, en el pueblo de Israel fue por Dios. Aquí si vas viendo en este capítulo hay muchas referencias a la obra de Dios, la obra soberana de Dios, porque Dios escogió al pueblo, lo enalteció, lo vimos, ¿verdad? Lo hizo grande, ¿verdad? Siendo ellos extranjeros ahí en Egipto, hizo un pueblo grande. Dios tenía un plan, ¿verdad?, para engrandecer al pueblo, para enaltecer al pueblo. Y también dice que los sacó de ella en su tiempo perfecto. Tuvieron toda esa esclavitud para que ese pueblo engrandecido, los pocos que ingresaron, fue una multitud a la cual después el Señor sacó de esta esclavitud. Y dice que soportó, cuando los llevó al desierto, por un tiempo como de 40 años, como sabemos lo que dice la historia de esos 40 años del pueblo de Israel en el desierto, siendo soportados por Dios. Dios estaba en medio de todo, Dios estaba trazando ese camino perfecto para que puedan entender el plan de salvación que solamente por revelación lo pudo haber entendido Pablo. En ese momento, él tenía trazado toda la historia del pueblo de Dios,
pero no tenía revelada el propósito, ¿no?, de la historia, que era que todo iba hacia el Salvador, hacia el Redentor, hacia el Mesías que Dios tenía preparado para que liberte al pueblo. No una libertad simplemente física, de política, sino la libertad de esa opresión de pecado. Y eso es lo que ahora recibimos, ¿verdad? El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio para nuestra verdadera libertad. Y el Señor se mostró a nosotros y nos reveló de qué se trata esa libertad en Cristo. Porque sin Él, pues somos esclavos, ¿verdad?, de nuestra naturaleza, de los deseos de este mundo, ¿verdad? Sabemos que pues Dios nos dice en su palabra que no amemos este mundo, ni las cosas que hay en el mundo, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, dice 1 Juan 2, ¿verdad?, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, no procede del Padre, ¿verdad?, sino del mundo. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene esa libertad para tener esa eternidad con Dios. Mientras tanto, estamos siendo sujetos y esclavos de un mundo de opresión temporal, ¿no?, que busca desviarnos de la verdad eterna del Evangelio. Por eso dice Pablo, y lo repetimos continuamente, ¿verdad?, en ese ruego que tenía Pablo ahí en Romanos 12:1, ¿verdad? Os ruego, decía, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, que presenten su naturaleza en un sacrificio vivo cada día, cada mañana. Eso es lo que Dios anhela en nosotros, en nuestra santificación. Esa es la forma de ser santos como Él es santo. Estando todos los días en la presencia de la santidad de Dios en nuestra comunión, para que podamos ofrecer a Dios ese sacrificio de alabanza. Eso es lo que Dios le agrada. Eso es santo delante de Dios. No conformándonos ya a las cosas de este mundo, sino siendo transformados, dice, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y podamos comprobar esa buena voluntad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo vamos a comprobar esa buena voluntad? Siendo todos los días transformados. Aquí estamos, ¿verdad?, cuando pasamos por todas esas 5 semanas, de esas 5 solas de nuestra salvación, en ese propósito, ¿verdad?, de que sea la Escritura, solamente la Escritura, que haga ese proceso de transformación en nuestras vidas. ¿Cómo? Entendiendo que todo es por fe, todo es por el regalo de fe. ¿La fe en qué? En haber creído en el único sacrificio, en el sacrificio de Cristo, gratuito, que solamente es por gracia, que hay un solo intermediario, que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. En ese entendimiento podemos cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados, darle a Él solamente la gloria. Y en estamos, en esta santificación, el Señor nos tiene, ¿verdad?, cada día, hasta que lleguemos a ese momento de gloria en la presencia eterna con Él. Entonces les dice, Él los hizo todo, Él los sacó de la esclavitud, los soportó en estos 40 años, destruyó esas 7 naciones para darles esa tierra en heredad, ahí para que lleguen a Canaán, y entonces puedan constituirse en ese pueblo de Dios que tenía ese propósito, ¿verdad?, de que sea una nación. En este caso les dio, para que dirija esta nación, les dio jueces, ¿verdad?, dice el versículo 20, por un periodo de 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel, lo habíamos visto. Luego también pidieron rey, y el Señor les concede esta petición del pueblo, aunque no era lo que el Señor quería. Vimos que eso era una rebelión del pueblo, que en lugar de someterse al plan y al mandato de Dios de la justicia a través de los jueces que les había dado, ellos querían ser como los demás pueblos. Queremos un rey, pero Dios tenía preparado un rey para ellos. Les había dado primeramente a Saúl, que estuvo ahí 40 años, ¿verdad?, reinando, dice, y después, quitado Saúl, levantó por rey a David. Esa es la figura como él daba, ¿verdad?, como tenían los judíos este sentir de que David era ese rey, ¿verdad?, que Dios había prometido para que su reino sea un rey eterno. Y aquí es donde él pone ahí, ¿verdad?, dice que él se va, cuando fue levantado por Dios, se dio testimonio diciendo que había hallado Dios a David, que era el hijo de Isaí, ¿verdad?, todo en el propósito perfecto de Dios, que era un varón conforme a su corazón. ¿Quién va a hacer todo lo que yo quiero? ¿Quién va a tener ese
sentir en su corazón de hacer lo que Dios quiere, pese a que su corazón era completamente desviado, ¿verdad? Entendemos la historia de David y podríamos decir que pues no era un corazón muy bueno, que digamos, como entendemos nosotros, pero era un corazón conformado a la voluntad de Dios. ¿Y cómo está un corazón conformado a la voluntad de Dios? Cuando entiende la perversidad de su propio corazón. Y que entonces ahora se conforma ahora a esa voluntad de Dios en arrepentimiento y en humildad, ¿no? Una historia nefasta de David, pero un arrepentimiento genuino en su corazón. Un entendimiento, ¿no?, de quién era él y quién era Dios. Y entonces poder ser aquel de cual vendría la descendencia del Salvador, ¿verdad? Entonces es un varón que el Señor escogió para que hacer lo que Dios tenía que hacer, para hacer todo lo que yo quiero. Acuérdate que el Señor hace lo que Él quiere. Nosotros no le forzamos a Dios a hacer las cosas que nosotros queremos. Nosotros tenemos que alinearnos a esa soberanía de Dios, porque el plan de Dios es perfecto. Como decíamos, esa es la justicia de Dios, que a veces uno lo puede ver en nuestros pensamientos como injusticia. Pero tú dirías que es injusto Dios, porque no hace lo que tú crees que se debe hacer. Las justicias del hombre, las mejores, mayores justicias delante de Dios, las mayores justicias del hombre no sirven para nada, son trapos de inmundicia, porque hay un solo camino de justicia. Un camino de justicia que solamente es revelado por el regalo de la fe, para entender el propósito de Dios en la justicia de Dios. Y ahora vamos a ver este elemento que se incorpora, ¿verdad?, por primera vez aquí en el libro de los Hechos, que es la justificación por medio de la fe. Entonces vamos a ver cómo este es el plan que Dios les presentaba. A través de David vendría el Salvador, ¿verdad?, porque es el versículo 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Esa era la promesa que tenían, que vendría un Salvador para el pueblo de Israel, que vendría un Mesías, pero no era todavía el Mesías reinante, era el Mesías sufriente para dar salvación al pueblo de Israel, para el perdón de sus pecados. Y esto era lo que estaba compartiendo Pablo en esta sinagoga ahí en Antioquía. Y también decía que tendría que cumplir todas las promesas, en este caso por medio de Juan el Bautista, que tendría que ser el precursor quien anunciaría al Salvador, ¿no? Y cuando, en el versículo 25, terminamos la semana pasada, en donde Juan terminaba su ministerio, su carrera, dice: ¿quién pensás que soy? Soy el profeta, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Jesús decía que los profetas son hasta Juan. Sería el final de la profecía, porque vendría Cristo al final, el cumplimiento de toda profecía, el cumplimiento de todas las promesas. Y entonces cumplió su propósito, en este caso, Juan el Bautista, diciendo: ¿quién viene atrás de él? Si consideran que yo soy un profeta, vengo anunciando a aquel que es el Mesías. Él bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, con un bautismo de reconocimiento de la necesidad del Salvador, pero el bautismo en Cristo es la verdadera salvación. La identificación con Cristo es aceptar esa realidad, porque el Señor ha puesto primeramente en nosotros ese reconocimiento de nuestra necesidad para poder verdaderamente recibir la salvación que viene solamente a través de Cristo como Salvador de su pueblo. Y entonces traza toda esta doctrina, ¿verdad?, en este mensaje, en esta exhortación a los suyos, para llevarles a Cristo, para llevarles al propósito principal de todas las enseñanzas que Dios les había dado a través de la ley. Y ahora vamos en esta segunda parte de esta exhortación a ver los versículos desde el 26 al 41, donde termina este discurso, este mensaje, ¿no?, que Pablo estaba haciendo ahí en la sinagoga de Antioquía. Así que vamos a leer del 26 al 41 en esta semana. Vamos a tener esta instrucción para que el Señor nos siga hablando a nuestro corazón de cuál es el propósito de Dios para los suyos, para su pueblo. Dice Hechos 13, 26, continúa y les decía: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu palabra, Señor, siendo instruidos, dirigidos, Señor, por tu Espíritu, para recibir esta instrucción, Señor, en nuestras vidas y ser santificados, Señor, en ella, en esta tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, y revélanos lo que quieres decirnos, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de esta salvación. Esta es la palabra. La palabra de Dios habla de nuestra salvación. Toda la Escritura es útil para ese sentido, ¿verdad? Para el sentido de entender nuestra salvación, cómo Dios nos creó, cómo Dios hizo toda su creación para que tenga este fin, de que podamos ser rescatados de ese pecado, de esa muerte que produjo el pecado. Por cuanto todos estamos muertos espiritualmente, estamos destituidos de esa gloria de Dios. Y es el mensaje de la salvación para restituir esa gloria y para restituir ese camino y esa reconciliación con Dios. Todo esto es lo que vemos, ¿verdad? En toda la Escritura. Toda la Escritura tenemos que verla en esa función de la determinación de Dios para llegar a este momento, a la culminación de su plan, a través de Jesucristo, de su encarnación en Cristo, para darnos esa salvación a través de su muerte y de su resurrección, la obra perfecta de Dios. Y esa es la palabra de esa salvación, dice el primer versículo que vemos ahorita, el 26. Les decía nuevamente a quienes los tenía delante, ¿verdad? Los hijos del linaje de Abraham, que estaban ahí seguramente en primera fila, ¿verdad? Escuchando el mensaje que traía Pablo, y también a los que eran temerosos de Dios, a los que entre vosotros teméis a Dios. Y ese sentido, ¿verdad? Dios nos trae con su presencia. Sabemos que el temor de Dios es simplemente esa presencia de Dios que nos acerca a Él. Eran estos varones que estaban siendo llevados por el Espíritu de Dios para escuchar el mensaje de Dios, para que puedan recibir en ese temor el mensaje de revelación de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Dice: a vosotros, aquí les traigo, es enviado la palabra de esta salvación. ¿Y dónde estaba esa salvación en lo que él estaba diciendo, verdad? En el cumplimiento en Cristo de todo lo que estaba escrito acerca de él. Todo lo que los gobernantes, en este caso, como dice ahí el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, en ignorancia, dice, no conocieron a Jesús. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, no conocían a Jesús. Conocían perfectamente las palabras de los profetas, pero no conocían a qué se referían esas palabras. No conocían al cumplimiento de esas profecías. Entonces dice, lo hicieron por ignorancia.
Y esta es la exhortación, ¿verdad? Que muchas veces hacemos cosas por ignorancia. A veces, bueno, en mi país, a veces cuando le dice a alguien ignorante es como un insulto, ¿no? No, es ignorante. Un ignorante es aquel que no toma en cuenta las cosas que se le está diciendo y trata de hacerlas a un lado. Y en ese caso, ¿verdad? Los gobernantes, en esta ignorancia, no tomaron en cuenta lo que verdaderamente Dios les estaba revelando a través de Jesucristo. Y no podían hacerlo. La palabra misma nos dice que pues, no escuchan mis palabras, porque pues, no pueden escuchar las palabras porque no son de Dios. Es primero ser de Dios para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? A veces uno dice, no, si escucho la voz de Dios, entonces. Pero nuestros oídos no están en capacidad de escuchar la voz de Dios, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? No dice todo el que tiene oídos va a oír la palabra de Dios, sino el que tiene oídos para oír la palabra de Dios. Tenemos oídos, todos tenemos oídos, algunos nos falla un poquito el uno, se nos tapa el uno de repente y no oímos tan bien, ¿verdad? Y nos dio dos, ¿verdad? ¿Por qué nos dio dos oídos y una sola boca? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos, ¿verdad? Está clara la proporción, yo creo, matemática en la perfección de su creación, que estemos más listos para escuchar que para hablar. Pero el Señor nos da un tipo de oídos especial, oído espiritual, dado por Él. No está en nosotros. ¿Qué nosotros queremos oír? Pues las cosas que nos agradan, pero las palabras de esta salvación, la palabra de exhortación, es cuando el Señor concede oídos para oír. Y eso es conforme al puro afecto de su voluntad. Y entonces, si estás aquí y estás escuchando la voz de Dios y estás entendiendo la voz de Dios, tenemos una bendición especial. En ese plan soberano de elección, el Señor te ha concedido tener oídos para oír. Y que ahora estás atento, no porque están contándote una bonita historia, un bonito relato, una bonita ilustración, sino porque estás oyendo la palabra de Dios. Porque el Señor está queriendo hacer de ti la oveja que esté escuchando la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Esa es la obra de Dios. Pues le está diciendo todo esto. Pues él sabía, no sé cuántas veces se habrá reunido a enseñar en las sinagogas. Saulo, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel, era una eminencia en esto. Pero ahora estaba compartiendo un mensaje diferente. Ya no un mensaje religioso. Un mensaje de revelación de Cristo, el cual queremos que todos, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad, el Señor nos permita compartir este mensaje de revelación, no de convocatoria a una religión. Te voy a compartir esto para que vengas a mí. No, esto es lo que ahora mi vida vive, este evangelio, y ahora transmite algo que lo he recibido de gracia, porque el Señor se ha revelado. No fuimos nosotros, ¿verdad? Que a través de un curso de ir a ver cómo llego al cielo, ¿no? Lo pudimos entender. Fue un momento de gracia, un momento de revelación, en el cual ahora nosotros podemos tener, ¿verdad?, esos oídos para oír. En este caso estaba dándoles este mensaje, la palabra de esta salvación. Estos ignorantes no podían, ¿verdad? No conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leían todos los días de reposo en las sinagogas. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? Cumpliendo la palabra de Dios al condenarle. Porque esto estaba bajo el soberano plan de Dios. Y lo que hicieron sus gobernantes, aunque fue por ignorancia, ¿verdad? Y que va a tener su consecuencia, esto era dentro del plan soberano de Dios, ¿no? Entonces vemos cómo está Dios en todo esto. Y está compartiendo esa soberanía de Dios en este plan de salvación, y esta es la palabra de salvación que les estaba diciendo. Estaban cumpliendo al condenarle todo lo que estaba escrito acerca de él, ¿verdad? Dice también cuando compartía Pedro en Hechos 3, 14 y 15, cuando les decía a los judíos, igualmente Pedro, lleno del Espíritu Santo, confrontaba, ¿no?, la religión de los judíos, y les decía: mas vosotros, Hechos 3:14, negasteis al santo y al justo. Conocían muy bien la palabra de Dios, pero negaron a lo que se refería esa palabra. Sí, tenían toda la palabra de Dios bien conocida, pero no tenían la revelación del Dios de la palabra que les tenía que mostrar al santo y al justo. ¿Y qué hicieron? Simplemente pedir, dice, y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida.
Eso es lo que les confrontaba. Les decía, tu religión mató el autor de la vida porque no tenía la revelación de quién era el autor de la vida. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La aparición de Cristo, la aparición del Cristo resucitado te daba un testimonio de decir que Él era el autor de la vida. Porque no murió, porque está vivo y vive. Y todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. Y si vives y crees en Él, no morirás. Aunque hayas muerto, estarás vivo, porque entendiste y se fue revelado ese autor de la vida en ti, ¿verdad? Él ha resucitado, ¿verdad? Y somos testigos ahora. Más adelante, el versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, les decía Pedro, sé que por ignorancia lo habéis hecho. No conocían, no eran conocidos por Dios. Conocían mucho de Dios, pero no eran conocidos por Dios, porque esa es obra solamente de la voluntad de Dios. Dice, como también vuestros gobernantes, lo hicieron por ignorancia. Pero Dios, dice ahí en Hechos 3:18, ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Este era el plan perfecto de Dios. Dios estaba usando toda esa ignorancia y todo eso para cumplir las promesas y las profecías que Dios había hecho acerca de Cristo. Entonces vemos, es un plan perfecto que se estaba cumpliendo en Él, ¿verdad? Al condenarle. Y eso es lo que nos dice ahí en el versículo 28. Y sin hallar en Él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y nuevamente, habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Lo que estaba escrito de Él. Maldito el hombre que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldito. Cumplía todo eso en función de lo que ellos por ignorancia estaban siendo, simplemente cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué decían los profetas? Pues muy conocido, ¿verdad? Sobre todo el profeta Isaías, que anunciaba, ¿no?, esa muerte de Cristo. Ahí en el capítulo 53, bueno, leo todo el capítulo en esta semana, pero en los versículos 7 al 9 estaba diciendo lo que se profetizaba acerca de Cristo. Angustiado Él y afligido. Isaías 53, 7. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estaba escrito, eso es lo que iba a padecer, que era necesario para que se concrete el plan de salvación, la palabra de esta salvación, la palabra que ahora pude entender, la palabra que antes perseguía y ahora soy acreedor de esa gracia. Pablo lo decía con testimonio, porque se había aparecido, dice en el versículo 30, ¿verdad? Mas Dios le levantó de los muertos. Vamos a ver la obra de Dios en esta resurrección de Cristo. Esa era la obra de Dios, Dios levantarle de los muertos. Para eso es el plan, ¿verdad?, que tenía Dios. Y dice que hizo Jesús, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, las cuales Dios ha cumplido. Siempre estamos viendo cómo está siendo esto el cumplimiento de toda la obra de Dios. Se repite esta palabra porque es lo que quiere enfatizar en este caso Pablo, ¿verdad? Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y empieza a dar y citar, ¿verdad?, toda la escritura que hablaba de esa resurrección, de que el Mesías no vería corrupción. En este caso ya hubieron algunos testigos, ¿verdad?, desde el inicio de este libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, el versículo 3, ¿verdad? Les decía ahí a los discípulos cómo Dios, después de haber padecido, dice a quien también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Dios vivo, ahora, ¿verdad?, resucitado, venía y se les apareció desde su muerte, 40 días estuvo hasta su ascensión, compartiéndoles el reino de Dios. Había mucho testimonio de que Cristo vive.
de que Él estaba vivo, había vencido a la muerte, como cantamos, ¿verdad? El Cordero que venció. Y el que nos hace nosotros vencedores de esa muerte a la que estábamos destinados, porque la paga de nuestro pecado era muerte. El castigo de nuestra maldad estaba ahí en la muerte y Él alcanzó vida eterna, nos dio un regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos ahora, ¿verdad?, la victoria en Él y ahora somos testimonio de lo que Él ha hecho, ¿verdad? En 1 Corintios 15, Pablo relataba igualmente cuando Él también se sentía parte de los que habían sido revelada esa resurrección. Cuando hizo estas apariciones, ahí en el versículo 5 de 1 Corintios 15, habla todo de la resurrección. Este capítulo es maravilloso como Pablo lo explica. Pero ahí decía de estas apariciones, apareció a Cefas, después apareció a los 12, y tenemos muchas evidencias bíblicas de las apariciones de Cristo, más de 10 veces que se apareció Jesucristo a los suyos. Y aquí en este caso, Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Había una multitud de testigos de estas apariciones de que Cristo vive, de que Cristo estaba vivo, de que se había cumplido el propósito de Dios, ¿verdad? De que la muerte no tenga, ¿verdad?, no haga su victoria, sino que realmente haya vencido a la muerte, ¿verdad? Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, decía en ese tiempo a los corintios aún, otros ya duermen, no sabemos si Bernabé estaba dentro de esos 500 tal vez, que él era testigo y compartía, ¿verdad?, esa presencia del Dios vivo. Después dice que también apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es el momento, ¿verdad?, cuando Cristo se revela, cuando ese Cristo vivo aparece en tu vida, cambia tu vida, cambia tu vida. Nuestra vida cambió cuando Cristo se reveló, cuando la verdad se reveló a una naturaleza de mentira, a una naturaleza de conveniencia y te mostró la verdadera necesidad de tu vida, esa salvación, ese perdón de pecados. Eso es lo que Él quería enfocarse a través de esto, ¿verdad? A través de esta exhortación, porque se refiere, ¿verdad?, a esto que decían los salmistas, ¿verdad?, en este caso los profetas y David en sus salmos, ¿verdad? Dice el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en el contexto que estamos viendo, habla de la resurrección de Cristo. A veces lo vemos también en la encarnación de Cristo, ¿verdad? Cuando Él engendró, en este caso, esa presencia de Dios vivo en la carne, esa preciosa encarnación, en este contexto nos habla que ya te he formado para esta resurrección, ¿verdad? Eso es lo que dice el Salmo 2:7, porque dice aquí claramente el Salmo 2. Por eso lo ponen, ¿verdad? El Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿no? Esas profecías mesiánicas, ¿verdad?, que escribía David y que aquí le estaba compartiendo Pablo, porque esa era revelación de Dios, ¿verdad? Esas promesas de Dios cumplidas a través de Cristo, el descendiente de David, a quien se refería todas estas cosas. Después, igualmente en el siguiente versículo dice del Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. En este caso cita a los profetas, al profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 55 del libro de Isaías, del versículo 3, está esta alusión que hace Pablo aquí en esta exhortación, cuando dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Lo que yo prometí en David, ese reino eterno. Eso es lo que vengo a compartir cuando escuchan mi voz, cuando tienen oídos para oír. Eso es lo que ha dicho el Señor por medio de los profetas, ¿verdad? Oíd y vivirá vuestra alma.
Esas son las misericordias que tenemos firmes en las promesas de Cristo, ¿verdad? Las promesas firmes a David, que dice en este caso el versículo 34, como nos expone. El versículo 35 cita una nueva escritura, ¿verdad? No, otra escritura ahí en este discurso, en esta exhortación, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. Ya lo había dicho también Pedro en su discurso en Pentecostés. Ahí acompáñame en Hechos 2, los versículos del 29 al 31 de Hechos 2, en el mismo sentir del Espíritu, lo que les compartía Pedro en esa exposición ahí el día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí en Hechos 2, 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hasta nosotros el día de hoy. Pero siendo profeta, aquí lo menciona, ¿verdad? David también en esa profecía que apuntaba a Cristo y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es lo que decía, eso es lo que citaba el Salmo y eso es a lo que se refería también Pedro, de que Cristo no moriría. Moría para volver a vivir, para poder a través de la resurrección, entonces darnos esa promesa de vida eterna y el perdón de pecados que venía por medio de su obra, ¿verdad? Es el Salmo 16:10, en donde está citado textualmente, en este caso, la exhortación de Pablo, ¿verdad? Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque dice el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Esta palabra hace referencia a murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahí tienen la tumba de David. Ustedes tienen aquí y veneran la tumba de David. Por lo tanto, esta era una profecía aquel que él iba a enviar, en este caso a Jesucristo, que iba a ser levantado de la muerte. Lo dice aquí el versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahora entendemos el propósito de esa revelación de Cristo, la resurrección de Cristo, la base de nuestra vida. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Estaríamos todavía muertos de nuestros pecados, pero porque Cristo resucitó, tenemos seguridad, porque Cristo vive. Hoy vivo yo, hoy tengo vida eterna, porque tengo al Hijo. Porque el que tiene el Hijo, tiene. Y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Esa es la vida que el Señor nos ha venido a dar y que ahora compartimos, ¿verdad? El mensaje de vida, el mensaje de salvación. Y ahora Pablo, ¿verdad? Se enfoca en este caso, en esta exhortación, ¿verdad? Ahora, como vemos en el versículo 38, a esta preciosa doctrina de la fe, a esto que hemos compartido desde siempre. Es el mensaje central del Evangelio, que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, el hombre no puede alcanzar su salvación, el hombre simplemente recibe el regalo de amor de Dios, que es por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. No hagas obra para que no te gloríes. Recibe la obra de Cristo para que te gloríes en las obras que Él prepara de antemano, para que tú camines en ellas, por el poder de esa fe que agrada a Dios. Sin esa fe no agradas a Dios, por más que tu obra sea majestuosamente solidaria o benefactora. No agrada a Dios. Dios agrada a los que le conocen. Dios agrada a los que viven en ese conocimiento de Dios, cuando han sido conocidos por Dios para vivir en esa obra de gracia. Y entonces ya no vivimos por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Nosotros simplemente caminamos en ellas. Y dice el versículo, sabed pues, versículo 38, esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Es por medio de Cristo.
El anuncio del perdón de los pecados, solamente por medio de Cristo. Hechos 10, cuando se dirigía Pedro ahí a Cornelio, dice, de este dan testimonio todos los profetas. Hablando de Cristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Solamente por creer en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y entonces viene ese mensaje de gracia, ¿verdad? Ese mensaje de la salvación que se anuncia, ¿verdad? Que serían perdonados sus pecados por medio de Cristo. Dice, y que de todo aquello, nuevamente siempre enfocándonos, ¿qué dice la Escritura? Y que de todo aquello, y la palabra todo, en el hebreo ya saben lo que significa, ¿no? No, en el griego está aquí. De todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, de todo en él somos justificados cuando creemos. Y ese es el versículo que hoy vamos a guardar en esta semana, ¿verdad? Y de que todo aquello, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, hermanos. Yo creía que estaba siendo justificado porque en cuanto a la ley era, pero lo máximo. Era estricto en el cumplimiento de la ley, pero estaba condenado. Estaba condenado porque perseguía la verdad. Hasta que el Señor se reveló y Él pudo decir en este mensaje, ¿verdad? Y en este pronunciamiento de gracia que ahora podía hacer Pablo. Antes sí hacía muchas enseñanzas religiosas, pero un pronunciamiento de gracia es cuando Cristo se revela en tu corazón. Puedes enseñar mucha clase, mucha cátedra de teología, de religión, pero este mensaje de gracia solamente cuando el Señor alcanza tu vida, cuando el Señor toma por completo, ¿verdad? Y te muestra tu incapacidad y te muestra tu necesidad de solamente ser portador de esta gracia de Dios. Y entonces puedes decir de esa manera, nadie puede ser justificado por las obras de la ley, solamente por la fe, ¿verdad? Después lo podía decir y todas sus cartas lo hacía de esa manera. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Has creído en Jesucristo? Has sido justificado delante de Él, delante de Dios. Dice, los que hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? ¿Por tu fe? ¿O qué dice ahí? Por la fe de Cristo. Esa no es la tuya, ¿verdad? La fe del hombre te lleva a cosas del hombre. La fe de Cristo te lleva a salvación. Esa fe del entendimiento de la obra, de lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por nosotros, y no por las obras de la ley. Y muy enfático, ¿verdad? Ahí en Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esta es otra palabra profunda. Nadie, ¿sabes qué significa? Nadie. Nadie. Nadie puede decir sin la obra de Cristo puedo ser salvo. Ni que necesito hacer una obra para que Cristo me salve. Cristo, por el puro afecto de su voluntad, se reveló a tu vida y fuiste salvo por ese puro afecto de esa voluntad de elección. Y aquí estamos, sin saber cómo, alcanzados por su gracia, para vivir en su gracia, recibiendo ese regalo de fe, para vivir por fe, para que podamos dar siempre toda la gloria a Dios. Ese es el clímax de esta exhortación que hace Pablo ahí a los suyos y a los temerosos de Dios, porque viene una advertencia, la advertencia final y la exhortación final que hace a partir del versículo 40 para terminar este discurso. Y dice, mirad, observen, tomen en cuenta, hagan caso, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y se refiere nuevamente a las profecías. En este caso va a citar al profeta Habacuc. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo que no obedecía a Dios. No menosprecies las advertencias de Dios, no menosprecies la palabra de Dios. Y les dice ahí en Habacuc 1:5, que aquí lo cita Pablo, Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Miren los pueblos,
todo lo que tú estás haciendo, va a venir un juicio para Israel. Va a venir un juicio para los que no tienen esta revelación de Dios, de la salvación que solamente viene por Cristo, ¿verdad? Y les dice ahí, citando a este profeta, dice el versículo 41, mirados menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Viene el juicio, pero el Señor nos ha podido dar esa victoria solamente en Él, solamente en Cristo, librados del juicio. ¿Por qué? Porque su Espíritu nos ha convencido, lo veíamos las 2 semanas pasadas, lo que dice Juan 16, de pecado, por cuanto no creíamos en Él. Y ahora nos dio ese regalo de fe para creer en Jesucristo y ser perdonados nuestros pecados. De justicia, porque Dios ya hizo la obra. Yo ya me voy, ya no me veréis más, pero la obra está hecha, ¿no? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ha sido ya vencido. Ya ese enemigo fue vencido en la cruz. Y ahora tenemos completa salvación en Cristo. Y vivimos ahora de esa revelación del Espíritu para que observemos, para que estemos atentos, para que no quitemos el valor de lo que dice su palabra, de lo que está escrito, que no seamos menospreciadores de la palabra de Dios, que valoremos, que apreciemos, que guardemos en nuestro corazón esta palabra, porque es palabra de vida, es lo que nos sostiene. Separados de Él nada podemos hacer. En nuestra vida podemos seguir deambulando por los, de las cosas de este mundo, pero que tienen un destino de muerte. Aquí estamos sustentados en la palabra de vida, lo que nos da un enfoque correcto para todas las cosas que hagamos. Vivir en ese regalo de fe. Ya no vivas tú, no te conformes de este siglo. El Señor te está diciendo, no menosprecies lo que te está diciendo el Señor. Que valores eso, que es el tesoro ahora de tu corazón. No es la doctrina de tu religión, es el tesoro de tu corazón, vivir alineados a Él, porque de Él mana la vida eterna que ahora tenemos en Él. No menospreciemos esto, hermanos, valoremos. Tenemos tiempo durante la semana y tenemos una instrucción, a veces viene cargada de versículos, sí, soy consciente que a veces vienen muchos versículos, ¿verdad? Y le pido al Señor que me dé un enfoque, ¿verdad? A lo principal, ¿verdad? Para que la gente lo pueda digerir, pero esta es palabra de vida. Eso es lo que tenemos que guardar, lo que tenemos que apreciar, lo que tenemos que valorar. El ayunar de ciertas cosas para comer otras, ¿no? Ayunar de ciertas cosas para vivir en este gozo de guardar la palabra. No solamente leer mucho, sino guardar, ¿verdad? Y aquí tenemos alimento para guardarlo, para digerirlo, para que ese alimento nos transforme y dé testimonio de esa presencia nuestra, ¿verdad? Que hagamos, producto de la presencia de Dios, ocuparnos de nuestra salvación, con ese temor, con ese temblor, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, esta es la advertencia y acompáñame al libro de Hebreos. Con esto terminamos. El libro de Hebreos, el capítulo 3. Como dice el Espíritu Santo, dice el versículo 7. Por lo cual, Hebreos 3, 7. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, y habla del tiempo de los israelitas en el desierto, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miremos, hermanos, observemos, hermanos, tomemos en cuenta, hermanos, que no hay en ninguno de nosotros ese corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, esta palabra de exhortación, cada vez que compartamos este mensaje, esta palabra de exhortación, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes
hasta el fin de nuestra confianza en el principio, entre tanto que se dice, y nuevamente, si oyereis hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como en la provocación. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque si oímos hoy tu voz es porque tú nos permites escucharte, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca. Ayúdanos a caminar en ese corazón como tenía tu siervo David. Un corazón conformado a ti, en medio de su perversidad, en medio de su maldad, reconocía que solamente tú podías darle ese nuevo corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa comunión contigo, Señor, y que cada vez nos ayudes, Señor, cada momento, Señor. Ayúdanos a entender nuestra necesidad, Señor, a depender cada vez más de ti, Señor. Que no los afanes de este mundo, las cosas de este mundo, las preocupaciones de este mundo, Señor, no nos desvíen de nuestra principal tarea, Señor, que es estar en comunión contigo, Señor. Que no se endurezca nuestro corazón, Señor. Que podamos vivir, Señor, como dice tu palabra, sin estar afanosos, sin estar preocupados. Presentemos siempre nuestra oración delante de ti con toda oración y ruego. Como todos los días, no una temporada al año, Señor, dar siempre acción de gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Sabiendo que en ese entendimiento y en esa gratitud, tú nos darás una paz que sobrepasa todo entendimiento, que será guardando nuestros corazones, nuestros pensamientos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a caminar, Señor, en lo particular, como familia, como iglesia, en este temor tuyo, Padre. Y si ahora estás hablando en el corazón a quien tú has destinado para vida eterna, Señor, ayúdanos a ver esa salvación tan grande, Señor, a través de una transformación de vida, Señor, de una presencia viva en sus vidas, Padre. Esta es la palabra de fe que predicamos, Señor, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que esto es una realidad, que tú levantaste a Cristo de entre los muertos, Señor, tenemos esta salvación y creyendo en esta salvación, Señor, por ese regalo otorgado por ti, Señor, seremos salvos, Padre. Porque sabemos, Señor, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Señor. Que nuestros labios confiesen, Señor, esa necesidad. Que no sea solamente una oración emocional, sino que sea una realidad de labios que confiesan tu nombre, Señor. Ayúdanos a caminar en eso, Señor, cada día, reconociéndote a ti como nuestro único Señor y Salvador. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a